Muy buenas y bienvenidos al video que vamos a dedicar a las lenguas romances. Como ya saben, las lenguas romances son aquellas que vienen del latín, o concretamente del latín vulgar. En este capítulo, la autora se centra en algunas características de 4 lenguas romances: el español, el italiano, el francés y el portugués. Y el capítulo se divide en las siguientes áreas lingüísticas: la fonética, que son los sonidos de la lengua; la morfología y la sintaxis, que es lo que conocemos como gramática; y el léxico o el vocabulario. Y en este video voy a ir presentando ejemplos de cada una de estas áreas lingüísticas. En el apartado sobre fonética aparece el término diptongación, y para entender este cambio fonético hay que entender lo que es un diptongo. Por ejemplo, we en puedo, ay en aire, yo en serio o ye en tierno. En la historia de las lenguas romances vamos a ver que algunas vocales se diptongaron y otras se mantuvieron. Este es el caso del español, donde se diptongan las vocales como en tierra y muerte, pero se mantienen en el portugués, el italiano y el francés. Otro término importante es la lenición, que es básicamente un tipo de debilitamiento. Ocurre cuando una consonante oclusiva se transforma en su versión sonora o incluso en una versión aún más débil, que es la fricativa. Veamos. En la evolución del latín se dio la lenición en posición intervocálica. Entonces vemos que por un lado el español y el portugués, las palabras en azul, sufren lenición, pero en italiano no. En italiano se mantiene la T en vita y la K en amica. En francés, estas consonantes desaparecen por completo. En el apartado sobre la morfología, la autora presenta unos ejemplos muy interesantes sobre el género de los sustantivos y también explicaciones sobre el sistema verbal. Veamos unos ejemplos de género. Puerta es femenina en español y en las demás lenguas. Pero también hay excepciones, como la leche, que es femenina en español, pero masculina en los demás idiomas. Y cuando lean el capítulo van a enterarse de por qué es así. El último apartado trata el léxico. Y vamos a detenernos un momento en este mapa en el que pueden ver la distribución geográfica de la palabra pan en varios idiomas de Europa. Se dan cuenta de que pan se parece mucho en las lenguas romances, pero que estas palabras difieren bastante de las que se usan en las lenguas germánicas, el inglés incluido, y en las lenguas eslavas. Sin embargo, puede haber diferencias entre las lenguas romances también. En español tenemos 2 palabras, hermoso y bello, que son sinónimos y que provienen de 2 palabras diferentes en latín. Tanto el español como el portugués tienen una palabra que proviene del latín formosus, hermoso en español, formoso en portugués. Pero en italiano y en francés se parte de otra palabra latina, que es bellus. Para terminar, les hago 2 preguntas. Sabemos que los hablantes de las lenguas romances pueden entenderse hasta cierto punto y que tienen a veces dificultades. Estas dificultades tienen que ver más con A. Diferencias en el sistema de sonidos, B. Diferencias en el léxico o C. Diferencias en la estructura de las oraciones o la gramática. Después de leer el capítulo van a saber la respuesta. Y también para terminar, pues una pregunta de opinión.
Si pudieras aprender otra lengua romance, ¿cuál sería? ¿Cuál escogerías y por qué? ¿Crees que para un hispanohablante es fácil aprender otra lengua romance como el portugués o el francés? ¿Y cuáles serán los retos? Bueno, hablaremos de esta pregunta en clase. Hasta luego.